Buenas noches, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Karen Díaz. Soy administradora, estoy cursando Administración de Empresas en el CEAP de Bucaramanga, dando alcance al último reto que nos están solicitando grabar un video en donde expliquemos toda la temática que se ha desarrollado sobre este semestre, sobre el movimiento social que escogimos. Entonces, el movimiento social con el que yo estuve trabajando todo el semestre fue el movimiento sindical. Acá, pues una de las preguntas que nos hacen es por qué considera que la temática escogida es pertinente. Bueno, yo considero que el movimiento sindical es pertinente, ya que hace muchos años hemos escuchado de la conformación de sindicatos como mecanismos de conciliación y negociación en el área laboral de las empresas. Otra de las explicaciones es sobre el crecimiento y la naturaleza de los sindicatos. Se han centrado en los efectos del poder sobre las relaciones humanas y han hecho notas de que los sindicatos han sido creados en gran medida como medio de ampliar los derechos de los trabajadores tanto en el lugar de trabajo como en la sociedad en general. Otro de los puntos que nos solicitan que hablemos es que cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Bueno, yo considero que el éxito alcanzado en el movimiento sindical empezó desde 1977, donde se llevó a los trabajadores a afincar serias expectativas y a discutir sobre la posibilidad de oponerse a un plan de gobierno y a participar activamente en la política. Sin embargo, fue especialmente a partir de las negociaciones de paz en donde el sindicalismo se vio involucrado desde la perspectiva del reconocimiento a su poder de influencia y política. El movimiento sindical ha ganado experiencia en materia de política. De hecho, se ha constituido en la administración de Pastrana como la principal fuerza opositora. El movimiento sindical se ha transformado en las últimas 2 décadas. A pesar de la debilidad de los sindicatos, se evidencia que ha descendido en los últimos años y la limitada resistencia a reformas neoliberales. El sindicalismo se ha erigido como interlocutor con voz propia. Quizás los más destacados han sido que públicamente afirma su dimensión política y trasciende el pliego de peticiones a los empresarios para dialogar con el Estado y el gobierno en torno de planes de desarrollo. Otro de los puntos que nos dice es porque el periodo de tiempo que he delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social. Bueno, yo considero que el periodo que escogí fue donde se consolidó la existencia y la importancia del movimiento sindical colombiano. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Porque la protesta significó el acontecimiento social y político que sacudió a los colombianos de la época y trajo repercusiones sociales al marcar una pauta histórica en una lucha de los obreros agrarios. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, en este momento los más afectados en ese momento fue la clase obrera bananera. Aunque la dirección como tal y orientación estuvo en manos de otros dirigentes, todos ellos activos miembros del Partido Socialista Revolucionario, también gozaron del concurso de algunos sindicalistas españoles. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que estoy documentando? Bueno, nos referimos a este hecho trascendental dentro del capítulo correspondiente al origen y formación del sindicalismo en Colombia, por considerar que es el ejercicio del derecho de huelga al instrumento idóneo para que los trabajadores puedan concretizar sus propósitos reivindicativos. No es preciso el número de muertes que dejó esta masacre. Después del 6 de diciembre, continuaron los días de terror a manos del ejército colombiano. Según el general Cortés Vargas, solo hubo 9 muertos. El embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podía llegar a casi 1000 personas asesinadas y el dirigente sindical Alberto Castrillón de ese momento aseguró que la cifra ascendía a 5000 muertos. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, actualmente dentro de la investigación que realicé en la página, el tema que investigué se llama Impacto de los sindicatos en Colombia, mayores salarios y más desigualdad. En la actualidad los sindicatos no han sido bien estudiados en Colombia,
muy pocos se han dado la tarea de estudiar los sindicatos como actores económicos. Sin embargo, no hay un estudio como tal que compruebe de que sí hay una desigualdad económica tanto con los sindicalistas y los no sindicalistas. Hasta el momento pues se tiene una igualdad de salarios, pero ellos dentro de sus pliegos siempre van pidiendo mayores beneficios económicamente. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, el éxito obtenido por el movimiento sindical en el paro del 14 de septiembre de 1977, que fue como el hecho más importante en Colombia, llevó a los trabajadores a afincar serias expectativas y a discutir sobre la posibilidad de oponerse a un plan de gobierno y a participar activamente en política. Pero fue a partir de allí donde se realizaron las negociaciones de paz que el sindicato se vio involucrado, desde la perspectiva del conocimiento a su poder e influencia en política. En conclusión, las organizaciones sindicales siguen reivindicándose una legislación estatal más protectora hacia los trabajadores. Así, el sindicato concentra sus fuerzas en las reivindicaciones fabriles, sin involucrarse en la democratización de la sociedad y en las preocupaciones macrosociales y económicas. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, en estos momentos el sindicalismo es fundamental para la democracia por varias razones. Primero, porque precisamente en la democracia lo que se busca es que haya un equilibrio de poderes, que el Estado no tenga mucha más fuerza que los ciudadanos y que los ciudadanos tengan mecanismos para reclamar sus derechos. Y es a través de estas organizaciones sindicales como se expresa ese mecanismo de control, es decir, la fuerza y el poder del Estado y de las empresas frente a la fuerza y el poder de los ciudadanos para reclamar sus derechos laborales. Es un equilibrio, un contrapeso frente al poder de las empresas en la democracia. Es a través de las organizaciones sindicales que en Colombia históricamente no solo se reclamó el derecho a un mejor salario o a un salario justo y a jornadas de trabajo justas, sino que los sindicalistas en Colombia han dado una pelea más allá. Por ejemplo, los sindicatos de la salud siempre han luchado porque la salud no se privatice, que no sea un negocio, sino que todos los colombianos tengamos un derecho a una salud digna y justa. Bueno, siendo así, finalizo como tal con las preguntas solicitadas para grabar como tal la temática de este video. Considero que con este trabajo pues entendí un poco más el tema de los sindicatos en Colombia, sobre su historia, sobre la ideología que ellos tienden a tener, que aunque muchas empresas lo ven como la piedra en el zapato, ellos lo que tratan de buscar siempre es el bienestar de los trabajadores, de que todo sea obviamente por igualdad ante todos los demás trabajadores que no están sindicalizados. Muchísimas gracias por el espacio, por ayudarme a entender un poco más sobre este movimiento durante el transcurso de este semestre.